regular, no solamente pretende regular la comercialización de bananos, sino también incluye ahora sí el plátano y otras musáceas, al orito, en fin. Eso por un lado. Por otro lado, quizás hay temas muy álgidos, ¿no? Muy álgidos que han sido motivo de confrontación entre la cadena de producción del banano, tanto de quienes producen como de quienes finalmente lo comercializan para la respectiva exportación. Dicho esto, podríamos, por ejemplo, quizás el núcleo del problema siempre ha sido la fijación del precio oficial de la caja de banano. Ya ha tenido un precio oficial, pero lamentablemente ese precio oficial muchas veces ha sido irrespetado. Ha sido irrespetado en algunas circunstancias, ha sido irrespetado por algunas razones, quizás tendrán su razón de los exportadores, quizás tendrán su razón de los productores. Lo que pretende esta ley es regular un precio que al final del día termine siendo un precio que beneficie tanto al productor como también al exportador. Ese quizás es el punto más álgido y ya de ahí se empiezan a derivar algunos temas como ya el tema el tema del registro de los productores que ahora pretenden, han pedido que se haga a través del RUC y ya no de un código que le genere el MAC. A partir de ahí se han generado algunos otros pedidos de los productores en el sentido de que se termine esta comercialización entre cuperos, como le llaman ellos, es decir, que un comercializador le compra a otro comercializador y al final del día este comercializador para ganar algo tiene que pagarle menos a un productor. Estas quizás no, no comportamientos adecuados del mercado los tratamos de regular en esta ley. Claro. Ahora, ¿ustedes consideran que el problema es de la ley o es un problema de la estructura de comercialización? Como, por ejemplo, en el hecho de que no haya una infraestructura para copiar la caja de banano en las diferentes provincias que acerquen un poco al exportador. A lo mejor esto es responsabilidad del exportador, poner las facilidades o enviar el contenedor hasta la finca y recolectar allí la caja de banano. Es decir, no se requeriría incluso una infraestructura más que extremadamente para los pequeños productores que no tienen capacidad de hacer contenedores y obviamente estos sí son presas de los cuperos. Efectivamente, no. Sin embargo, a juzgar por la infraestructura, hemos visto nosotros, al menos en la provincia del Oro, como grandes infraestructuras, megas infraestructuras, inmensos y colosales, canchones con tumbado, con techo, con todo, fueron abandonados a su suerte. Hoy, si usted va a la provincia del Oro, si usted va a Puerto Bolívar, al lado de la autoridad portuaria existe un canchón inmenso donde entraban mulas, trailers, todo esto que ha sido abandonado a su suerte. Al frente de la aduana que está junto a la autoridad portuaria, hay otro canchón básicamente de los mismos. En el sector del Club de Leones de Machala existe otro que prácticamente ahora con el terremoto hasta se derrumbó. Es decir, han habido grandes infraestructuras que se construyeron porque el negocio banano ha sido muy bueno, a muchos los ha convertido no solamente en millonarios, sino en multimillonarios, y en consecuencia me parece que como que el tema de infraestructura lo tuvieron a la mano, pero parece que quizás en alguna nueva dinámica del comportamiento de la comercialización, decidieron ya no utilizar esa infraestructura, sino directamente llevar la fruta al puerto. No sé cuál sería la razón de los exportadores, pero básicamente por ahí va el tema en cuanto a infraestructura y en cuanto a comercialización. Claro. Ahora, como bien dijo usted, que el punto álgido es la fijación del precio del PMS, el precio mínimo sustancial que determina cuál va a ser el marco de regulación de precios para el próximo año, que esto se lo fija aproximadamente en el mes de noviembre. En el año 2022 se lo fijó en el mes de octubre para poder crear ciertas expectativas con los importadores que viajaron a la Free Attraction. Sin embargo, esto, a pesar de tener un precio medianamente competitivo, porque no podemos poner un precio que estemos fuera de competencia con los mercados regionales, porque si pondríamos un precio fuera de eso, obviamente dejaríamos de ser atractivos para el importador internacional. En ese contexto, debieron haberse fijado los contratos por parte de los productores, sin embargo, se negaron apostándole al spot ellos mismos. Es una particularidad que se ha dado este año y se ha dado vista el incumplimiento de esos mismos contratos que sí estuvieron firmados el año pasado y que los exportadores no lo cumplieron, ¿no? Nosotros encontramos muchos contratos incumplidos cuando el ministro Álava, por ejemplo, que fue
censurado, bueno, fue fiscalizado por la Asamblea Nacional y censurado por los mismos agricultores, se detectó que él nos demostró, de producto de sus investigaciones, que había productores que no habían pagado el precio oficial, ¿no? Incluso ahí me acuerdo que en una reunión que hubo con los bananeros se le pidió que entonces ponga la denuncia porque era lo que correspondía. Lamentablemente no lo hizo, no sabemos por qué no lo hizo, prefirió renunciar y no, ni siquiera puso la denuncia frente a una ilegalidad, porque no pagar el precio oficial era ilegal y tenía los contratos que habían sido incumplidos. Frente a ello, obviamente, hoy los productores se han resistido un poco hasta que quizás con una nueva ley tengan las reglas claras. Hoy pretendemos no solamente dejar las reglas claras, sino también ajustadas a aquellas partes por donde a lo mejor se encontraba algún vacío de la ley y se aprovechaban de eso para no pagar el precio oficial. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando cuestionamos a Tangi Vera y a Pedro Álava, que fueron los que es ministros de Agricultura, ellos nos decían que no podían controlar el precio oficial porque no era potestad de ellos, que eso era potestad de las intendencias y de las gobernaciones. Entonces, si la intendencia y la gobernación no hacían un operativo en una exportadora, en una finca, para ver si estaban pagando el precio oficial, sencillamente el Ministerio de Agricultura como que ni se enteraba de que no estaban pagando el precio oficial, a pesar de que era público y notorio. Hoy eso corregimos en la ley. Hoy determinamos que es potestad legal, facultad del Ministerio de Agricultura, revisar que se pague el precio oficial para que no se limpien las manos. Ese era un vacío que había en la ley o que existe, porque la ley aún no ha sido derogada, que existe en la ley vigente y que pretendemos, por ejemplo, ya cubrirlo con esta nueva ley. Ahora, sin embargo, en este año 2023 se dio una denuncia oficial por parte de un productor que tenía firmado contrato. Efectivamente, el exportador había incumplido la cláusula de pago de las cajas y reclamaba ante la justicia, ante la fiscalía, el correspondiente importe de su pago por las cajas llevadas. Y finalmente, con obviamente el apoyo del Ministerio de Agricultura, que estuvo el señor Manzano, creo, y el actual ministro de Agricultura detrás de esto, se logró ese pago a un productor de apellido Astudillo, si no mal recuerdo el nombre. Nosotros hicimos el seguimiento muy de cerca de esto porque una de las características o una de las peculiaridades es que en 8 años no se había efectivizado un juicio a favor de los productores. Esto significa que si el productor cumple la legalidad del contrato con todas sus formalidades, tiene la capacidad de reclamar ante la ley. Por supuesto, por supuesto. Lamentablemente eso no pasó en los ministerios anteriores y tampoco ha pasado con otros exportadores. Básicamente nos dio la impresión de que se agarró un chivo expiatorio y dijo, bueno, este exportador no ha cumplido y le voy a sancionar, pero fue una de múltiples denuncias que existen de los productores. El año pasado, cuando todavía estaba el ministro Álava, yo debo reconocer que en el caso del ministro Manzano se avanzó un poco más en como en ponerles atención, como quien dice, como pararles bola a los agricultores, a los productores, no así con el ministro Álava. Pero el ministro Álava, por ejemplo, le decía a él, póngame las denuncias para yo actuar. Y los agricultores, los bananeros, creyendo en su palabra, pusieron las denuncias. Al final del día, ¿qué hubo? Lo que hubo fue represalias, porque eran denunciantes, no les compraban la fruta. Al final del día, el ministerio no investigó nada, y más bien fue este año, o a finales del año pasado, cuando fue el ministro Manzano quien tomó la posta en un caso de muchos, de muchísimos, que se denunciaron que no se había pagado el precio oficial. Claro, ahora el argumento de los exportadores es que el precio spot funciona o no hay un precio oficial para los otros cultivos acuícolas, por ejemplo, en el caso del camarón, rosas tampoco tiene un precio oficial y ninguno de los otros productos de agroexportación tienen obviamente un precio oficial. El banano es el único producto que tiene un marco regulatorio de un PMS oficialmente establecido por el Ministerio de Agricultura, mientras que los mercados, 55% de los mercados a donde va el banano, compra spot, no solo los llamados mercados maduros de Europa y Estados Unidos realizan contratos, pero los otros mercados aquí donde nosotros hemos abierto puntos de venta a lo largo de 10 años y se lo ha hecho precisamente porque hemos podido llegar con precios competitivos, enseñándoles a comer el banano, porque estamos hablando de los países soviéticos de la parte del Mediterráneo, que no tenían una cultura de
de consumo de banano. Actualmente incluso esos países están llegando a la media de 10 kilogramos año, con lo cual es bueno, pero obviamente ha habido un sacrificio, ha habido una degustación y una participación. Y obviamente que esos mercados han permitido mantenernos dentro de la picota de ser los primeros países exportadores. Aquí hay que analizar tres cosas, ¿no? Primero, parece que hay un desconocimiento de los exportadores que han dicho eso. El arroz tiene precio oficial, el maíz tiene precio oficial, la leche tiene precio oficial. Nosotros creamos una ley para aquello. Así que no es que solo sea el banano exclusivamente, el banano, la única fruta o el único producto agrícola que Hablo de tiene los de precio. agroexportación. ¿Sí? Bueno, o sea, puede ser que digamos que no exportamos arroz, pero yo he visto que sí se exporta arroz, por ejemplo. O sea, no pueden acusar el maíz. Cuando hace falta también se lo llevan fuera, pero en todo caso, en el tema concreto del banano, no es necesariamente que sea el precio oficial. Ha habido algunas aristas que han girado alrededor del precio oficial. Primero, porque usted no puede concebir que una bananera pueda tener producción con $1 de que le pagan la caja de banano. Un dólar vale un cartón. O sea, yo creo que también hay que Los ponerse la mano dólares. en el pecho en ese sentido, ¿no? Imagínense $2 el cartón. O sea, increíble que le paguen $1.80 como les pagaron el año pasado. Entonces, hay que entender eso. No podemos, o sea, no pueden, no es negocio. O sea, simplemente ahí no es negocio. Uno. Dos, ha habido una siembra indiscriminada de banano. Una siembra indiscriminada que se vino dando a pesar de que los exportadores sabían que había suficiente banano en el mercado, sembraron los exportadores banano. Si usted ve la provincia de Los Ríos comparado con la provincia de El Oro, la mayor cantidad de sembrío de los exportadores está en la provincia de Los Ríos. Y hoy, obviamente, eso provocó que dejen de comprarle a los productores para comprarse básicamente ellos mismos. Y no vayamos muy lejos. Un ejemplo reciente de lo que está pasando en Santa Elena, donde se ha sembrado indiscriminadamente banano y se sigue sembrando. O sea, no sé si no entienden los exportadores y si no entiende el gobierno que si se sigue sembrando banano vamos a seguir teniendo problemas con el banano, porque ya definitivamente tenemos sobreoferta de banano en el mercado. Claro, hay una época del año en que hace falta, pero obviamente en la otra época toda esta cantidad de banano sembrado fuera de la regulación. Y siempre, a que usted no me va a dejar mentir, se han logrado que en algunos gobiernos los exportadores logren legalizar esas siembras. El Código de la Producción que se legalizó en el gobierno del señor Rafael Correa legalizó miles de hectáreas que se habían sembrado ilegalmente. Luego, ahora pretenden que se legalice nuevamente miles de hectáreas que han sido sembradas especialmente en la península de Santa Elena. Hoy estamos poniendo en la ley que ya no se puede seguir sembrando banano, por lo menos no banano normal, no banano el que no es orgánico, ¿no? Quizás si cambiamos un poco y transformamos el tema de la producción a banano orgánico, quizás por ahí tengamos una salida. Pero en todo caso, ahí también tiene usted otra arista. En consecuencia, ¿qué estamos diciendo? La ley no le exige al exportador tampoco que juegue con el ritmo del mercado. Lo que dice la aportación, lo que dice la ley es que le pone un precio medio que al final del día le dice, en este mes que el precio del banano está alto, vas a tener la posibilidad de ahorrar para en el mes que el precio está bajo, poder compensar. Eso básicamente es lo que hace el precio mínimo de sustentación del banano en esta ley y ha pretendido hacerlo en la ley anterior, en la ley que está vigente. Claro, obviamente en la temporada alta el precio tiene una fluctuación hacia la tendencia de un mayor costo para los importadores o para los consumidores de Europa, y eso permitía que esas 20 semanas se beneficiaran los productores y pudieran sacar un promedio mínimo. De hecho, el precio promedio spot del 2010 hasta el 2016 estuvo más o menos en $7.50, mucho más arriba que el precio oficial del PMC. Siempre había mayor ventaja en el precio y esa seguramente es una de las razones que se ha mantenido esta manera o este formato de comercialización sobre bajo, o sea, sin que haya mayormente ola. El único año en que bajó el precio promedio de spot fue el del 2020 y 2021. Estos dos años bajaron. El uno creo que fue en $5.50, muy por debajo del 6.25 que se había fijado para esa fecha. Y obviamente en el 2022 que bajó casi a $4 el precio promedio. Allí sí, obviamente, los productores señalaron a través de FENAVE que habían perdido aproximadamente $600 millones. Lo que no contaban
obviamente es con el elemento de guerra de Rusia a Ucrania que terminó por acabarlo. Si habíamos perdido 20.000 hectáreas durante los 2 años, 2021-2022, y habíamos perdido 60.000 plazas de trabajo, lo otro, pues obviamente ya nos liquidaba generalmente. En este contexto, ¿usted no cree que a lo mejor podrían estar sacando una ley mucho más dura o una ley mucho más restrictiva que la que ya tenían? Es decir, ¿dónde flexibilizan para un lado, dónde aprietan para el otro lado? A ver, cuando uno le fija un precio mínimo de sustentación, es el precio que una vez firmado el contrato, el exportador va a poder pagar todo el año. Ahora, hay que aquí entender un detalle y los exportadores deben ponerse la mano en el pecho. Son los que ponen el mal ejemplo en el mercado. Porque resulta que por competir entre ellos mismos, porque necesitan fruta, entonces el uno empieza a pagar un poquito más, el otro empieza a pagar otro poquito más. Entonces entre ellos mismos empiezan a pagar más y mal enseñan al productor a que definitivamente le pueden pagar más y a lo mejor a veces hasta salirse el contrato por la necesidad que tienen de fruta. Esto también depende mucho del mercado y ese mercado lo manejan los exportadores en ese momento en que hay una necesidad de fruta y la fruta, el precio sube, ¿no? Pero si ellos pusieran de acuerdo y nadie pagará más que el precio oficial, estoy seguro que una vez que empiece el tiempo, como decimos normalmente en el campo, de las vacas flacas, donde definitivamente no hay, no está ese precio de la fruta, ellos podrían compensar con lo que pudieron haber ahorrado en el tiempo de las vacas gordas, pero lamentablemente eso no pasa. Yo he visto que aquí lo que se forma es un desorden. Usted encuentra en una temporada del año a todos los exportadores peleándose, uno sobre otro. El agricultor no sabe, el banano no sabe la vinera a quién venderle. ¿No? Esto pretendemos regular ahora con contratos. Y esto es ley para las partes. Tendrán que firmarlo los dos. Nosotros sí hemos hablado con los productores bananeros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no querían firmar contratos este año? Lo que nos han dicho justamente es que estas reglas draconianas que tiene el mercado, estas reglas de una especie de Drácula, el uno se quiere chupar la sangre con el otro, obviamente no los pusieron en un tema de distorsión. Hoy queremos regular el mercado, dejar que el mercado esté distorsionado. Eso es lo que va a hacer esta ley. No, esta ley no le exige que le pague más en una temporada y le pague menos en otra, no, de ninguna manera. Hoy regulamos el tema del precio oficial de la caja de banano, que quizás es lo que más le preocupa al productor, pero también hablamos de las regulaciones que debe tener en cuanto a control fitosanitario, por ejemplo, en cuanto al tema del precio FOB, en cuanto al precio de lo que se puede y no se puede cobrar al productor, en fin. Ponemos ya quizás las reglas claras y aspiramos que después de esto ya para la fijación del precio banano para el próximo año se jueguen con estas reglas y que para el próximo año ya tengamos un mercado con, en lo menos en el tema banano, con contratos estables y que nadie se salga de esos contratos.